Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a toda la gente que organiza esto. Está muy bien que haya eventos de este tipo porque nos vamos a conocer y se moviliza un poco todo y siempre es muy interesante. Trabajo, como os han comentado, en Paradigma Digital. Somos una empresa en la que nos encargamos de ayudar al resto de empresas a que evolucionen y a que se pongan un poco al día en cuanto a las tecnologías que utilizan y metodologías del trabajo. Esta charla surgió un poco porque una compañera de trabajo, desde el departamento de administración, se quejaba en una charla que dio ella, un poco en clave de humor, de que no entendía nada de lo que decíamos los desarrolladores, administradores de sistemas, etc. Y es que es verdad, o sea, a veces somos como muy cerrados a la hora de hablar, utilizamos muchísimos términos que vienen del inglés y que algunos incluso están mal traducidos y no tienen ningún sentido. Y dije, bueno, pues si lo piensas bien, tampoco es tan complicado que te acaben entendiendo. Si son unos pocos conceptos de base y luego ya el resto cae por su propio peso. Entonces, vamos a explicar primero una base sobre la que vamos a fundamentarnos para explicar luego cómo funcionan unas cuantas aplicaciones que ahora están muy de moda y que facilitan mucho el trabajo de los desarrolladores. Vale. Yo soy administrador de sistemas. ¿Esto qué significa? Que me dedico a hacer que todas las infraestructuras sobre las que trabajan mis compañeros estén siempre funcionando correctamente, que si se caen no se entere nadie, no porque no me interese que se entere nadie, me interesa enterarme a mí, pero que no haya ninguna caída de servicio y en general pues poder estar monitorizándolo todo pues para poder ser proactivo, mejor que reactivo. Esto es más o menos lo que se dedicaría a mirar un administrador de sistemas hace 20 años. Bueno, podéis imaginar que ha cambiado muchísimo todo, la tecnología ha avanzado un montón y ahora pues ahora tenemos maravillas y yo realmente lo que suelo mirar en mi día a día es más bien esto otro. Hay matices, ¿vale? El negro es más negro, el verde es menos brillante, así que hace que sea más difícil quedarte ciego. A la larga el resultado es el mismo, pero bueno, realmente el 80% de mi tiempo lo empleo delante de una pantalla como esta. Cuando empezaron todo el tema de los ordenadores, era bastante simple en comparación con lo que hay ahora. No era simple para nada, ¿vale? Pero en comparación con lo que hay ahora era bastante simple, ¿no? Y según iban metiendo cosas para aumentar pues, tanto la potencia como flexibilidad, como un tipo de recursos que podía tener, que nos podían ofrecer estas máquinas, se fueron aumentando también la complejidad a la hora de utilizarlas. Entonces empezamos a necesitar ciertas cosas pues, para controlar dónde se ubicaba dentro del disco duro toda la información, cómo hacer conexiones. Pues el hecho de copiar un archivo de tu disco duro por debajo es un proceso bastante complejo. O sea, bueno, no para todo lo que puede hacer un ordenador, pero si te paras a pensarlo, tienes que saber dónde está ubicado físicamente ese archivo en el disco duro. Abrir el archivo, ver que efectivamente tienes permisos para abrirlo. O sea, hay una serie de cosas que no nos damos cuenta. Y aquí entramos en un concepto que yo quería hablar, que se llama abstracción. O sea, al final todo esto, la mayoría de las cosas que se hacen es para abstraernos de muchas cosas que hay por debajo que no necesitamos entender, que no necesitamos conocer, ni saber cómo ocurren, para que luego podamos utilizar las herramientas, que son los ordenadores, para poder hacer trabajo que realmente luego nos va a dar un valor, como pueden ser pues, los desarrolladores, el desarrollar aplicaciones. Bueno, pues así, un sistema operativo sería lo que nos permite abstraernos de todo esto de cómo se arranca el ordenador, dónde se ubican los archivos, el poder exponer a través del monitor toda esa información. Todo eso no es de gratis, o sea, hay muchísimos procesos que están corriendo por debajo y que en ningún momento tenemos que hacernos cargo de ellos. Bueno, vamos a explicar el concepto de direcciones IP. Muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero para el que no lo conozca, esto le va a venir muy bien para más adelante. Cuando empezaron a evolucionar estas máquinas, los ordenadores, llegó un momento en el que interesó poder conectarlas, ¿no? Y poder jugar con eso de las conexiones. Bueno, en aquel momento debía ser muy sencillo saber lo que hay al otro lado de la conexión, porque
estarían conectados por un cable, ¿sabes? O sea, ¿dónde está el otro ordenador? Pues al otro lado del cable. Era un concepto bastante sencillo, nadie se tuvo que romper mucho la cabeza en ese momento. Pero cuando todo esto empezó a evolucionar, empezaron a conectar muchos ordenadores, necesitaron saber a dónde iba a enviar cada ordenador toda la información que necesitaba enviar a otro ordenador. Entonces ya no había solo un ordenador al otro lado del cable, había muchos ordenadores en algún lado de la red de ordenadores. Entonces, en algún momento tienes que identificarlos. ¿Cómo lo hacemos normalmente en la vida habitual? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo con direcciones. O sea, si yo, por ejemplo, quiero venir aquí a la Carlos III, lo único que tendría que tener son unas coordenadas, ¿no? En el momento en que tengo unas coordenadas, más o menos, esto lo puedo meter en el GPS y ya tengo el punto exacto del mapa donde está la Carlos III y puedo venir tranquilamente. Bueno, las coordenadas es un poquito complicadete. Como veis, las coordenadas, el equivalente a las coordenadas dentro de toda la informática de este mundillo son las direcciones IP, que están compuestas por 4 campos, por 4 números, que van del 0 al 255, tiene su explicación, pero bueno, es un estándar. Y entonces un ejemplo sería pues, la 192.168.1.1, pues, por ejemplo, de las millones de IPs que hay. Claro, uno se pone a pensar y dice, no me acuerdo del número móvil de mis padres, me voy a acordar de todas las IPs a las que quiero acceder. Porque al final en Internet, todo lo que hay detrás de una URL, detrás de un nombrecito que pones en el navegador, todo lo que hay son IPs, son ordenadores que están escuchando al otro lado para darte una respuesta. Entonces, tú cuando pones google.com, realmente lo que hay debajo de ese google.com es una IP, ¿vale? Entonces, al igual que, bueno, la comunicación de una dirección IP de un ordenador con otro a través del IP sería tal que así. Tengo un ordenador con una IP que acaba en 101, vamos a simplificar, y se quiere comunicar con otro ordenador con una IP que acaba en 102. Tenemos un router, todos tenemos en casa algún router, y este es el que tiene una tabla donde tiene almacenados a dónde tiene que enviar la información que va destinada al IP 102. Vale, correcto. Envía la dirección a la IP 102 y se establece la conexión y todo va bien, todo funciona. Esto es lo que comentaba, esto es muy farragoso para nosotros. O sea, el router lo entiende muy bien, pero nosotros necesitamos reglas mnemotécnicas. Un poquito de abstracción, ¿no? Lo que comentábamos al principio. Entonces, al igual que hacemos con las direcciones, pues para venir aquí a venir a la Universidad 30, Leganés, etcétera, mucho más fácil de recordar para nosotros, pues también hemos hecho lo mismo en el mundo de Internet. Hemos generado un servicio, se llama DNS, Domain Name System, en el que hay servidores en Internet que los tienes que configurar previamente en el ordenador, aunque cuando haces una instalación pues, de Windows o del sistema operativo que sea, ya tiene unos por defecto, o te los da tu propio proveedor, Movistar, Orange, etcétera, con el que estés. En el que cuando vas a consultar una dirección, como podía ser la de google.com, directamente se consulta a ese servidor. Oye, quiero acceder a google.com, pero no tengo ni idea de cuál es la IP. Entonces ese servidor busca en su tablita, el proceso es bastante más complejo, pero simplificando, busca en su tablita y responde, oye, que google.com ya lo he encontrado y está en esta otra IP. Entonces ya sabes que tienes que acceder a esa IP. Esto pasa por debajo y no tienes ni idea de qué ocurre, pero ocurre así. O sea, y esto de los DNS es algo interesante también. Que además, en algún momento que has trasteado con el ordenador, tienes algún problema, aparece por ahí los DNS. Cuando son problemas de conexión, casi seguro. Bueno, todo esto que estamos explicando y todas las aplicaciones que vamos a hablar son, al fin y al cabo, para abstraernos de cosas y tanto Kubernetes, Docker, etcétera, es para abstraernos de problemas a la hora de desarrollar. Y que los desarrolladores, este organismo pluricelular que convierte cafeína y pizza en software, pues puedan hacer mejor su trabajo y dedicar todo su tiempo a hacer software. Bueno, no siempre es pizza, hay gente que prefiere hamburguesas, eso sobre gustos. Entonces, ¿cómo trabaja un desarrollador? Vas a hacer un programita y, por ejemplo, solo tienes como herramientas la suma y tú quieres que tu programita pueda multiplicar. Pues todos sabemos que una multiplicación pues, es una sucesión de sumas. ¿Quieres multiplicar 3 por 4? Pues como veis ahí, pues 3 más 3 más 3 más 3. Muy fácil.
Entonces, tu programita al final tendrá una especie de función que diga, oye, si me das un número X y un número Y se tienen que multiplicar, pues sumas X y veces. Muy sencillo. Esto es para poner una base muy sencilla que luego se va haciendo mucho más complejo. Si el día de mañana necesito multiplicar en otro programa, no volveré a poner otra vez esto. Me llevaré ya este programita que ya me he hecho, ya sabe multiplicar, lo importaré en mi programa, haré copy-paste y ya está. Todos estos programitas que ya están hechos, que hacen funciones específicas, que nos sirven de ayuda para desarrollar el otro, pues lo llamamos librerías, ¿no? Es sobre lo que vamos a basar todo nuestro trabajo, porque hay muchas de las cosas que necesitamos hacer que ya las ha tenido que hacer alguien antes. O hay proyectos o comunidades de personas que les interesa tener esta funcionalidad y entonces las desarrollan. Bueno, hasta aquí bien. A veces surgen problemas con las librerías. Supongamos que tenemos nuestra aplicación con sus librerías, todo muy bonito, y desplegamos una segunda aplicación con otras librerías. Y algunas de las funciones estas que estamos usando pues son comunes. Bueno, pues no pasa nada, que las usen los dos. Pero luego dejamos de necesitar la aplicación 1 y la borramos. ¡Pum! Bueno, aplicación 1 debería haber desaparecido, pero os hacéis la idea. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que faltan algunas librerías a lo mejor de la aplicación 2. O que al poner la aplicación 2, esa librería que estaba utilizando estaba un poco antigua, la ha actualizado y deja de funcionar la 1 porque no entiende esa librería, no es capaz de comunicarse con ella o de utilizarla. Bueno, para esto, afortunadamente han surgido varias estrategias para evitar este tipo de cosas. Una de ellas es formatear y volver a instalarlo todo, un poco dura. Otras estrategias más suaves, pues para a lo mejor ya empresas un poco más serias y que se basan en la gran capacidad de cómputo que hay hoy en día, es utilizar máquinas virtuales. ¿Qué es esto de las máquinas virtuales? Bueno, tenemos la capacidad de cómputo ha aumentado una barbaridad y muchas veces hay aplicaciones muy pequeñas que no hacen uso de toda esa capacidad de cómputo y se queda lo que sería un ordenador o un servidor, así como un ordenador que da servicio a muchos otros. Se queda con muchos recursos inutilizados. Entonces se empezó con el tema de la virtualización. ¿Y esto qué es? Pues poder levantar pequeños ordenadores virtuales dentro de uno más grande. De esta forma pues podemos aprovechar mejor los recursos y lo que podemos hacer es poner cada una de nuestras aplicaciones aisladas en su propio ordenador virtual, de forma que todo el ordenador virtual entero va a ser para esa aplicación, no vamos a tener este tipo de problemas. Vale. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un Windows dentro de otro Windows. Bueno, pues como puede ser un Linux dentro de otro Linux o cualquier cosa por el estilo. Bueno, en la máquina virtual. Hay una capa por debajo del todo. Aparte del sistema operativo, necesitamos un programita que se llama hipervisor para poder gestionar todas las máquinas virtuales. ¿Vale? Como podéis ver ahí, cada una de las aplicaciones va a tener su propio sistema operativo, con lo cual ya estamos metiendo ahí un poquito de redundancia de sistema operativo sobre sistema operativo, en el que a lo mejor más adelante encontramos la forma de resolverlo y no estar gastando tantos recursos para luego una pequeña aplicación que va arriba, encima de todo eso. Hay cosas que soluciona. Por ejemplo, si una de las aplicaciones en un servidor que solo tiene el sistema operativo y están todo un conglomerado de aplicaciones empieza a fallar, puede empezar a generar un problema en cadena y hacer que falle todo el sistema. Eso se tumba, alguna vez se os ha quedado bloqueado el ordenador, a más de uno, pues es básicamente eso, es una aplicación que ha empezado a consumir muchos recursos o que ha cogido pues, todo lo que había para el resto de aplicaciones y se ha colgado ahí todo y ha dejado de funcionar. Sin embargo, con máquinas virtuales, lo que haría es que se cuelga la máquina virtual y bueno, por lo menos el resto de nuestras aplicaciones pueden seguir trabajando. Bueno, vamos a empezar a hablar ya de lo que venía un poco en el título. Hay formas, ahora se está poniendo mucho de moda una tecnología que se llama Docker. Docker, sin la S del final, por favor, ¿vale? Docker es esto.
¿vale? Eso no. No os van a entender, bueno, os van a entender por el contexto, ¿vale? Pero queda un poco de risita, ¿ves? Mira, ha dicho Docker. Este es Docker. Vale. Cuando vosotros cogéis y organizáis todas vuestras fotos en carpetas, ¿vale? Tenéis todas las carpetas, todas las fotos de, a lo mejor del verano, de la carpeta del verano. Todas las fotos del año pasado, en la carpeta del año pasado. Y todas están viviendo en su ecosistema de la carpetita y solo se ven unas a otras. Es algo parecido a lo que se hace en Docker, ¿vale? Se llaman contenedores, es una virtualización ligera, se llama también, en el que, utilizando el mismo sistema operativo, podemos hacer que las aplicaciones crean que están ellas solas, porque están en su propia carpetita, con todas sus librerías para ellas solas, y en el que se creen que todo lo que ven es todo lo que hay, aunque luego desde fuera es mentira, pero desde dentro es lo que parece. Bueno, por supuesto el sistema operativo tiene que estar preparado para soportar esto. Esto ofrece una serie de ventajas que veremos un poco más adelante. Vale. ¿Qué ocurre si se cae uno de los contenedores? Como esa aplicación tenía todo para ella, sus propios recursos aislados para ella, con sus propias librerías aisladas para ella, no te tumba el resto del ecosistema. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que no tienes que tener un sistema operativo por cada máquina virtual. O sea, para que os hagáis la idea, arrancar una máquina virtual es como darle un botón de encendido de un ordenador. Va a tardar su minuto y pico en hacer las comprobaciones, etc. Arrancar un Docker va a tardar 2 segundos, porque el ordenador ya está encendido sobre el que va a trabajar. Bueno, esto sería un ejemplo del paralelismo de lo que hemos visto antes de la aplicación con una segunda aplicación, ¿vale? Tenemos una primera aplicación en su Docker contenida, ponemos en nuestro servidor una segunda aplicación en su Docker contenida, ¿vale? Perfecto, quitamos la primera, no pasa nada, están totalmente aisladas. Vale, ¿qué ventajas nos ofrece Docker? Lo que acabamos de ver, el que se aíslan las aplicaciones, que es muy ligero. No tenemos que montar un sistema operativo con todo lo que ello conlleva por cada uno de los contenedores. Que homogeneiza entornos. ¿Qué es esto? Bueno, que yo tengo mi contenedor en mi sistema operativo. A mí me gusta mucho Linux, yo es lo que utilizo para trabajar. Y a lo mejor el cliente tiene otro Linux diferente. Entonces, esto es como los PDFs, ¿vale? De los documentos. Tú, cuando utilizas un PDF, sabes que cualquiera con un lector de PDF lo va a entender y le va a funcionar bien. Bueno, pues esto es lo mismo. Cualquiera que tenga Docker en su sistema operativo le va a funcionar tu aplicación. O sea, esto sirve pues, para hacerlo todo mucho más portable. Y luego que además ofrece un repositorio, que es una de las principales ventajas que a veces pasa desapercibida. Mi abuela no sabe lo que es un repositorio, así que lo voy a explicar. Bueno, al final cuando estás trabajando en desarrollo y estás haciendo todos tus programitas, etcétera, y tienes todo tu código, son muchas líneas, estamos hablando de miles de líneas de código, necesitas empezar a controlar eso, ¿vale? Controlar eso no me refiero a lo que hacíamos en la universidad de versión final 2, versión final 3, punto final de verdad. No, o sea, control de versiones de verdad. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues hay sistemas que te permiten ir enviando a un servidor donde se almacena todo, o incluso hacerlo en local, donde se va almacenando todos los cambios que vas haciendo, se guarda un histórico, le vas diciendo, quiero que me pongas ahora esta tag, que al final acaba siendo versión final de verdad, etcétera. Pero bueno, por lo menos hay un control y puedes ver en los logs los cambios que se han ido metiendo, todo mucho más organizado. Vale, eso en cuanto al código. Pero en cuanto a Docker podemos hacer más o menos lo mismo. O sea, tú puedes tener un control de versiones de Docker en el que tú tienes, pues, por ejemplo, un Google Chrome y lo puedes tener en una versión anterior para hacer tus pruebas, para ver si funciona con esa versión, un Google Chrome en una versión más avanzada, etcétera. Y todos ellos lo puedes tener en tu repositorio y a la hora de acceder a ellos solo tienes que, de ese repositorio, coger el que te interesa. Esto es súper importante. O sea, para mí ha sido uno de los puntos más fuertes de Docker, el registry, que se llama el repositorio de Docker. Bueno, todo está muy bien, pero llegamos a un problema en el que si tú tienes tu servidor montado, vale, muy bien, he seguido tus consejos, tengo mi servidor montado,
Le he puesto un Linux, he puesto Docker y lo tengo todo plagado de mis aplicaciones con Docker. Todo va bien, todo va bien. Pero de repente el sistema operativo se cae. O hay un apagón de luz. Y yo, ¡guau! Me quedo sin todas mis aplicaciones, me quedo sin el servicio, ¿qué rollo? Claro, al final tienes que conseguir, cuando entras en el mundo empresarial necesitas alta disponibilidad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que aunque se caiga el edificio donde está corriendo todo esto, tiene que haber otro edificio que pueda darnos servicio. Si hay un apagón, si se estropea uno de los servidores, una inundación, lo que sea, el servicio tiene que seguir. Entonces, ¿cuál es la solución? Pongo muchos servidores, pero no pueden ser réplicas, porque lo que tiene que ocurrir es que se puedan comunicar entre ellos, ¿vale? Esto es lo que llamaríamos un clúster. Entonces montamos un clúster, que es una granja de muchos servidores, en el que vamos distribuyendo todos nuestros contenedores. O sea, ¡joder, qué bien suena eso! Sí, qué bien suena eso, pero ¿cómo lo organizas? ¿Dónde despliegas tus contenedores? ¿Cuántos despliegas? Etcétera. Bueno, pues para eso se ha hecho Kubernetes. Kubernetes, bueno, yo lo llamo Kubernetes, o sea, si lo escucháis por ahí por YouTube, la gente anglosajona dice Kubernetes o cosas parecidas, pero viene del griego, así que debe ser muy parecida como lo he pronunciado. Kubernetes es un proyecto open source de Google. ¿Qué significa open source? Pues que está abierto a la comunidad, la gente puede ver el código, puede tocarlo, puede contribuir, es gratis. Bueno, el modelo de licenciamiento hace que sea gratis y que nos va a ofrecer muchas ventajas a la hora de utilizar contenedores y a la hora de hacerlo bien, de forma profesional, de forma que haya alta disponibilidad y no haya problemas. Vale, es otra pequeña capa que vamos a meter, pero es por lo que dijimos al principio, para añadir abstracción y poder, bueno, quitarnos todos estos quebraderos de cabeza que os decía, de dónde vamos a cómo organizamos todo esto. Tengo todo plagado de contenedores, pero no sé qué hacer con ellos. Bueno, imaginaos que tenemos un contenedor que es una página web, un WordPress, por ejemplo, que utiliza una pequeña base de datos, un programita para almacenar información, SQLite, por ejemplo, para los que sepáis, y que entonces cuando entra una petición, pues esa base de datos, ese WordPress consulta a la base de datos para ver la información que tiene que devolver y luego la procesa un poquito y la devuelve al cliente que estaba preguntando. Vale, si no tenemos en cuenta dónde han caído todos los contenedores o no somos capaces de gestionar todo eso, ¿cómo hacemos nuestro programa para que sepa a dónde tiene que consultar en nuestra web, o sea, toda la configuración, dónde tienen que hacer las consultas y demás? Bueno, esto sería muy complicado, ¿vale? Porque al final Kubernetes lo que hace es distribuir de la mejor forma posible entre todos los nodos las cargas de los contenedores. Es decir, que en vez de tener, como veíamos en la transparencia anterior, todos los nodos, todos los pods, los contenedores en el mismo nodo, pues lo que hace es distribuirlo pues, para que todos tengan más o menos la misma carga. No solo es por tener todos la misma carga, sino también porque si en este escenario se cae ese nodo, hasta que todos los contenedores vuelven a ser creados en el resto, pues pasa un rato. Sin embargo, en este escenario el impacto es menor. Bueno, pues para que todo esto se pueda comunicar, al final tiene como un servicio de DNS por dentro. Es decir, que cuando tú eres un programador, un desarrollador, y tienes que hacer que tu aplicación 1 se conecte con la aplicación 2, pues no te tienes que preocupar por en qué nodo ha caído, ni qué IP tiene ese contenedor, ni nada. Simplemente dices, oye, hago una llamada a la aplicación 2. Y ya está. Directamente, si por ejemplo entra una consulta web, ¿qué iría? La web pasa a la aplicación web y la aplicación web consulta la base de datos. Le da igual la IP que tenga la base de datos, porque eso ya es de Kubernetes el problema. Él ha puesto base de datos y si tú tienes configurado Kubernetes para que esos contenedores se llamen base de datos, sea un selector de ese contenedor, pues va a poder acceder a la información. Luego hacer camino inverso y se produciría la comunicación. Vale. Lo que nos ofrece Kubernetes. Bueno, pues eso, es un orquestador de contenedores, nos permite abstraernos de la distribución de los contenedores, lo que comentábamos. Hay
muchas formas, hay muchas estrategias que se pueden configurar en Kubernetes, porque, por ejemplo, a lo mejor nos interesa que haya un contenedor de un tipo específico en cada nodo del clúster, en cada servidor del clúster, pero no nos interesa que estén repetidos. O sea, precisamente porque hablamos de la alta disponibilidad. Bueno, pues eso se puede configurar, se le puede dar mucho peso a la antiafinidad de los contenedores, etc. También los contenedores, cuando estás trabajando con ellos, cuando estás trabajando con Docker, tienes que tener en cuenta que son efímeros, que no está asegurado que vayan a sobrevivir. Bueno, uno podría pensar que mal, ¿no? Porque precisamente lo que queremos es que las cosas duren y se mantengan. Bueno, no tanto. No tanto con esta estrategia. Hay que cambiar un poco el chip, ¿vale? Porque a lo mejor estamos hablando... Mira, Kubernetes está basado en un proyecto que se llama Borg de Google, que llevan utilizando más de 10 años internamente. Borg tiene como zonas a las que llaman células, que están dimensionadas con 10.000 servidores, 10.000 servidores. Que Borg, en un día normal, tiene una media de 7.000 contenedores que se levantan por segundo, ¿vale? En este escenario, que un contenedor viva o muera nos da muy igual, porque a lo mejor ofreciéndonos ese mismo servicio tenemos muchísimos contenedores. Entonces, bueno, pues todas las peticiones ya se encargaría Borg o Kubernetes en este caso de pasarlas al contenedor que esté vivo y bien. ¿Vale? Pues esa es otra función que hace Kubernetes. Pero no solo eso, también mantiene un número adecuado de los contenedores. Es decir, que si tenemos muchísimas llamadas a nuestro contenedor de la aplicación web, pero este tiene que hacer muy pocas llamadas a nuestro contenedor con la base de datos, es capaz de escalar ese contenedor de la aplicación web y multiplicar el número de contenedores de la aplicación web que están en ese momento activos y distribuirlos de forma inteligente por los nodos. Bueno, esto está bien. Eso está bien. Lo que pasa es que Kubernetes, a la hora de gestionarlo y manejarlo, es un poco como lo que os comentaba en mi día a día de administrador de sistemas al principio, que es un poco como eso de ahí, esto verde sobre negro y tal. Y a veces no es muy amigable. Bueno, a mí ya me da igual porque me he acostumbrado. Yo ahí veo una rubia, una morena, pero no a todo el mundo le resulta igual de amigable. Bueno, entonces, ¿qué nos ofrece OpenShift? OpenShift, que lleva por debajo un Kubernetes, lo que hace es darnos una parte web para poder gestionarlo, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que nos ayuda en cosas como la integración continua. Esta integración continua es muy interesante, está muy de moda, así que es interesante que hagamos hincapié. Integración continua o continuous deployment, continuous delivery, cualquiera de estas cosas nos ayuda mucho OpenShift. ¿Esto qué significa? Bueno, pues cuando estás haciendo integración continua, tú lo que quieres es que los desarrolladores, cuando hacen cierto tipo de cambios y los suben al repositorio, los mandan al repositorio para que esos cambios queden asentados, quieres hacer una serie de pruebas y quieres que ocurran una serie de acciones, ¿no? El desarrollador, lo que tendría que ocurrir para validar esos cambios es unas cuantas cosas. El desarrollador comprueba que funciona, lo suben a donde va a correr habitualmente o un entorno parecido a donde va a correr habitualmente. Se hacen pruebas, se validan los resultados de las pruebas, se pueden hacer más cosas, pruebas de carga, muchas pruebas de muchos tipos. Bueno, imaginaos si el desarrollador o si un compañero del desarrollador que se dedicase a calidad tuviera que hacer esto, pues sería mucho tiempo invertido en una tarea que se puede automatizar. Al final, la labor de una persona que trabaja en calidad es precisamente automatizar este tipo de cosas. Entonces, una cosa que ofrece OpenShift es precisamente facilitar y abstraernos de muchos problemas, facilitar la integración continua. En OpenShift es capaz de conectar a uno de los repositorios, comprobar que ha habido un cambio en el repositorio que se ha subido, entonces coger el código, meterlo en un contenedor,
generar el contenedor y luego ya puedes lanzar las pruebas sobre el contenedor, etc. Así que es mucho tiempo que nos ahorramos y que luego podemos invertir en seguir desarrollando más y más nuestra aplicación, que al final es lo que nos interesa. Bueno, otras cosas que van incluyendo. Como OpenShift es un proyecto que está empujado por Red Hat, ¿vale? Sí que hacen mucho hincapié en potenciar ciertas cosas en las que a lo mejor en Kubernetes van llegando más adelante. Y luego integran la forma nativa de Kubernetes en OpenShift. Pero en OpenShift hay veces que llegan ciertos cambios adelantados a Kubernetes. Uno de ellos eran las métricas, en comprobar cuánto están gastando nuestros contenedores, no solo de memoria RAM y de CPU, sino también a lo mejor de consumo de red. El autoescalado, lo que hemos comentado, que si uno de los contenedores está recibiendo muchas peticiones y no da abasto, es capaz de aumentar el número de ese contenedor, de ese tipo en concreto, y de distribuirlos por todo el clúster. Luego facilita mucho, ¿qué es esto de multitenant? Bueno, pues el poder tener diferentes usuarios, diferentes equipos de trabajo. A lo mejor no me interesa ver lo que están haciendo mis compañeros de otro proyecto porque me daría información que no necesito y que yo realmente me quiero centrar en mi proyecto. Bueno, pues eso también te lo ofrece OpenShift, que también lo tiene Kubernetes, pero OpenShift se ve de forma más clara. Y luego también permite un balanceado de todas las peticiones, todo lo que entra en el clúster, te permite elegir ciertas estrategias para distribuir eso de forma diferente a cómo se hace en Kubernetes. Bueno, está la parte de Docker, digamos Kubernetes y digamos OpenShift. Vale, nos queda OpenStack. Bueno, OpenStack está muy relacionado con lo que vimos de las máquinas virtuales, ¿vale? Porque no en todos los escenarios nos va a interesar el utilizar contenedores. Hay veces que queremos máquinas virtuales. ¿Cuándo? Bueno, pues a lo mejor cuando tenemos servidores tan grandes, tan potentes, que lo que queremos es utilizarlo para generar algún clúster de los de OpenShift, etcétera, pero aún así no sobra potencia, pues podemos utilizar OpenStack para generar ese clúster y poder tener máquinas virtuales de sobra para otros proyectos. Porque hay alternativas a Kubernetes y OpenShift que a lo mejor nos interesa probar. Vale. Esto es lo que hay por dentro de OpenStack. Es otro ejemplo de lo que os comentaba de la abstracción, ¿vale? Que muchas veces todo este trabajo, todo este esfuerzo es para abstraernos de muchas cosas muy complejas que hay por debajo y que podamos hacer el resto de nuestro trabajo mejor. No lo vamos a comentar porque esto sí que mi abuela no... Yo creo que no, Entonces, ¿qué es lo que hace OpenStack? Bueno, pues nos da máquinas virtuales bajo demanda con un clic. Podemos crear redes virtuales o redes virtuales. Lo que vimos del router, etcétera, pues es que eso también se puede virtualizar. A lo mejor sí que me interesa que mis máquinas virtuales estén en una red virtual para poder hacer pruebas de escenarios muy concretos o cosas parecidas a lo que va a haber luego en producción, etcétera. Al final sí que te interesa tener un entorno, aunque sea virtualmente, igual a lo que te vas a encontrar en producción para poder hacer las pruebas de verdad. Bueno, no te sirve de nada hacer pruebas de una aplicación en tu servidor, bueno, en tu ordenador de casa, cuando no es para nada el entorno en el que va a estar ejecutándose la aplicación. Vale, además, nos ofrece múltiples servicios que nos facilitan mucho la vida. Y es que las máquinas virtuales las podemos tener ya preinstaladas con sistemas operativos. Entonces, cuando queramos hacer pruebas o necesitamos un sistema operativo, una máquina con un sistema operativo en concreto, pues directamente a golpe de clic. Volvemos también es multitenant, lo que comentábamos de diferentes usuarios y grupos de usuarios, y nos permite, bueno, otra serie de funcionalidades. A ver, OpenStack. La verdad es que es muy potente la parte de OpenStack porque nos permite guardar la infraestructura virtual, aunque sea, como código. Y esto nos permite tener un control de versiones, guardarlo en repositorios, etc. Al final, la labor del administrador de sistemas se está convirtiendo más en un desarrollador de infraestructuras. O sea, en el momento en el que tú llegas y tienes tu código de cómo quieres que sea la infraestructura, se lo pasas porque lo has programado previamente, se lo pasas a OpenStack y OpenStack te monta la red con la topología que tú has elegido,
te despliega las máquinas virtuales, etc. Hoy en día hay empresas, pues empresas como las que ayudamos en mi empresa a evolucionar, que tienen serios problemas en cuanto a administración. En cuanto a la burocracia súper pesada que tienen para conseguir recursos. Nos hemos encontrado con empresas en las que a lo mejor necesitaban un servidor y el servidor iba a tardar 2 meses en tenerlo. Bueno, pues es que para dentro de 2 meses el proyecto debería haber terminado. ¿Cómo puede ser eso? Y sin embargo, si lo tienes con OpenStack, de esta forma, haces un clic y ya lo tienes. Hay que tener cuidado y hacer un uso responsable de eso, porque si no, todo el mundo generándose sus entornos, etcétera. Luego la gente se olvida, no los limpia y demás. Pero bueno, para eso tienes tu grupo de administradores de sistemas, que son los que se encargan de revisar que efectivamente todo está funcionando correctamente. Pero todo ese tiempo de 2 meses de espera hasta que validan lo del servidor y te lo dan, en este caso pues podrían ser unos pocos minutos. Y bueno, yo creo que con esto ya bastante información. Mi abuela esto lo tendría que masticar un poquito y mañana me haría muchas preguntas. No sé si tenéis alguna duda, puede que tengáis alguna. Ahí, ¿tenemos micrófono para las dudas? Sí, me ha quedado claro si OpenStack es una plataforma cloud o eso lo montas en tus servidores o cómo es esto. Bueno, es para cloud. Lo que pasa es que no quería meter más conceptos diferentes, pero es para hacer tu propia cloud privada. Lo puedes montar en tus propios servidores. Si tienes servidores, a ver, no tendría sentido a lo mejor que lo montes más que como prueba de concepto en tu ordenador de casa con tus 16 GB de RAM, etcétera. Pero en tu empresa, en la que a lo mejor coges unos servidores de 256 GB de RAM y 24 o 32 cores, pues sí que puede tener más sentido. Claro, que con esto que has dicho, que si me resulta difícil conseguir un servidor, pues lo monto OpenStack, me da la impresión de que era una cosa más cloud, en plan, no tengo que comprar un servidor y montarlo ahí. Claro, efectivamente, es eso. También cuando estás haciendo un dimensionado, bueno, enseguida hay mucha gente que dice, oh, vamos, todo a cloud y ¡buah! Esto como lo regalan, y luego no te das cuenta de que cloud está muy bien, pero es caro. O sea, y mi opinión personal es que cloud lo deberías utilizar para desbordamientos, para hacer frente a picos. Por ejemplo, llega el Black Friday, pues yo no tengo que tener dimensionada toda mi infraestructura para poder acometer el Black Friday, que van a ser a lo mejor 10 veces más peticiones de las que voy a tener habitualmente. Pues para eso sí que me renta tener mi infraestructura que coja todo lo que pueda, que absorba todo lo que pueda del Black Friday y que luego el resto desborde en cloud pública. Y en ese caso se podría, digamos, orquestar, organizar mediante OpenStack o lo que sea, tus propios servidores con los de cloud. Sí, hay diferentes estrategias para ver el tema de cloud híbrida. Bueno, pues por ejemplo, podríamos montar un clúster de OpenShift, si estamos utilizando OpenShift luego por encima, y que los nodos, y poder ir escalando nodos y añadiéndolos al clúster de la nube de Amazon o de Google Cloud, etcétera. Vale, gracias. Nada. Mira, por aquí. Que nosotros estamos haciendo una aplicación con JBoss y lo que pasa es que estamos haciéndolo, bueno, pues para nuestros servidores y luego queremos desplegar en cloud, pero no tenemos muy claro. Estamos acostumbrados a desplegar en casa del cliente en infraestructuras grandes, pero sin embargo el salto a cloud no tenemos muy claro si ir directamente a OpenShift, si quedarnos en la parte de Docker
Entonces, no sé si tienes alguna guía o algunos criterios en los cuales dijeras, pues mira, hasta que esto no ocurra no te merece la pena. Hombre, hay algunas cloud, Google, por ejemplo, te da ya un clúster de Kubernetes. A lo mejor os interesa hacer pruebas con eso para ver si es lo que realmente buscáis. ¿Vuestra aplicación va a estar en contenedores o a lo mejor está basado en un patrón, una arquitectura de software de microservicios? ¿O es... No son microservicios, son servicios REST, un backend con JBoss con servicios REST y luego un frontend con Liferay y también JBoss. Pero bueno, son estos dos. Vale, pero sí que a lo mejor os puede interesar escalar de forma diferenciada la parte de front o la parte de back. Claro, pues a lo mejor en ese sentido sí que os interesaría montar un OpenShift y tener un control de métricas y ver que autoescale cuando las métricas se disparen. Y luego, nos habían comentado hace tiempo, entendimos hace tiempo, bueno, nos asesoraron a las personas que cuando vas a cloud, pues te tienes que pasar, digamos, comuna. No sé si, claro, vale. No sé si OpenShift. Yo te puedo comentar mi experiencia profesional, ¿vale? Nosotros siempre tratamos de hacernos agnóstico de la plataforma. ¿Y esto cómo lo consigues? Bueno, pues sí, efectivamente, aunque Google nos ofrece su Kubernetes embebido en su cloud, lo montamos nosotros por encima. Utilizamos solo como IaaS, como infraestructura como servicio, la nube, y sobre eso montamos nuestro PaaS, nuestro OpenShift. De esta forma, si en algún momento nos ofrecen precios mucho más competitivos en otra cloud, lo único que tenemos que hacer es migrar nuestro PaaS. Bueno, lo único, ¿vale? O sea que tiene su trabajo, pero podríamos en cualquier caso. Entonces, cuando diseñas la aplicación y tú construyes tu aplicación, en el caso que te he comentado, backend con servicios y tal, tú tienes que diseñar ya esto para OpenStack o para OpenShift. Tienes que tener en cuenta lo que comentábamos de la capa de DNS y tal. Hay cosas que cambian. O sea, por ejemplo, cuando tu front llame al back, le va a tener que llamar con un nombre, con un DNS. O sea, pues cosas de ese estilo. O sea, efectivamente hay que cambiar un poco el chip, pero no es algo que hayamos visto que sea un problemático ni que sea algo difícil de llevar. Nada. Mira, por ahí también parece. Hola. Buenas. Gracias, lo primero. Nada. Y mi abuela con esto se enterará, sí, esto desde luego. A ver, en realidad OpenShift ¿se instala? Porque, o sea, has hablado como de Docker, como algo que tú instalas, sí. Los Kubernetes, y luego OpenShift como el siguiente paso, que ayuda a controlar los Kubernetes, pero me parece que OpenShift es ya una plataforma que te permite gestionarlos, ¿no? Sí, pero se instala, al final todo se instala. Y hay diferentes estrategias de instalación. Se puede instalar con propios Docker, ¿vale? Y hacer tu instalación de OpenShift con contenedores. O lo puedes instalar, por ejemplo, te recomiendo que le eches un vistazo a OpenShift Origin, que es la parte open source de OpenShift, y en la instalación avanzada, lo que ellos llaman instalación avanzada, te dan un Ansible. No sé si has trabajado una vez con Ansible, o Chef, o Puppet, o SaltStack. Bueno, son todo software para gestión de la configuración y que hace que tus servidores tengan el estado que tú quieres. Es decir, que si tú quieres que tus servidores sean servidores web, se encargan, tú lo diseñas, programas, utiliza Ansible en concreto, utiliza un formato que se llama YAML, que es como unos JSONs, que son para mí más legibles, y que lo que hace este Ansible es instalarte pues, el Apache o el Nginx que necesita ese servidor, porque lo tienes así diseñado. Bueno, pues hay un Ansible que te instala, o sea, tienes que configurar ciertos parámetros, pues como las IPs o los nombres de los servidores a los que van a entrar dentro del clúster. Bueno, echándole un par de días te puedes hacer una pequeña instalación, pero sí, se instala. Vale, y luego una segunda pregunta que es el tema de rendimiento. Porque claro, al final esto vas montando cosas encima de otras. Luego, ¿qué tal, o sea, cómo funciona de bien eso? Vale, a ver, todo esto son pequeñas capas, efectivamente, hay un overhead por ahí, se pierde algo de rendimiento. No suele ser el problema, más que nada porque te da muchas funcionalidades
que serían complicadas de conseguir de otra forma. O sea, es un poco lo comido por lo servido, ¿vale? Porque aunque efectivamente estás metiendo pequeñas capas de gestión, etcétera, por encima, y sí que va a haber llamadas a DNS en las que se pierden milisegundos y luego ya las llamadas van a ir de un nodo a otro que no tienen ni por qué estar en el mismo CPD, pierdes otros pocos milisegundos, etcétera. El hecho de tener la flexibilidad que te da sí que va a hacer que te interese si tu aplicación es compleja o va a soportar o necesitas una gran disponibilidad, etcétera, sí que te merece la pena esto. Pero obviamente no es para todos los escenarios. Si yo me hago mi página web o mi blog en mi servidor de casa, no lo voy a montar con Kubernetes, lo voy a montar sobre un Apache y ya está. Bueno, gracias. Nada. ¿Me escucha? Ahora sí. Ya no hay tiempo para más preguntas, lo siento, pero bueno. Muchas gracias a... Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, por la charla.